Bueno, este libro fue cuando Sabines cumplió 60 años, que le hicieron un gran homenaje, la UNAM y el IMBA, y él decía que no le gustaba la palabra senecto, ¿no? Porque decía, yo no me siento viejo, cumplí 60. Y bueno, después ya cuando cumplió 70 ya era una locura. Muchas gracias a todos. Voy a leer una cosa que preparé. Y bueno, qué orgullo estar aquí en estos 99 años del poeta Pereira. Buenas tardes. Primero que nada quiero agradecer a Luis Ignacio Sáez y José Antonio Lugo por su iniciativa de invitarnos esta tarde a recordar al poeta Pereira en su casa de cultura que se remodeló y se inauguró en su nombre en 1996, edificio del siglo XVII, remodelado en honor al poeta que en ese entonces era vecino en su casa del Pedregal de San Ángel, y que esperemos vuelva a ser una casa de cultura que difunda los grandes creadores como lo fue Jaime Sabines, un poeta chapaneco, mexicano y universal. Pues este bello recinto, ya hace más de una década, ha dejado casi a la deriva la cultura. Por suerte se conserva el legado de Sabines, como se conserva algún legado de Sabines como este busto que está acá, que lo hizo entonces el joven escultor Jorge Ismael Rodríguez López Lara, hoy un escultor muy importante y muy internacional, una obra inmortal como lo que hacen los artistas. En esta escultura, Sabines escribió su poema del mito. Mi madre me contó que yo lloré en su vientre, a ella le dijeron tendrá suerte. Alguien me habló todos los días de mi vida al oído, despacio, lentamente. Me dijo, vive, vive, era la muerte. Este mismo poema es el que inspiró al cineasta Guillermo del Toro para darle vida a su cinta Pinocho. Hoy aquí estamos lectores de Sabines, amorosos de su poesía, poetas, mujeres que van a leer esta tarde sus versos del recuento de poemas. Estamos para recordar el nacimiento de Jaime Sabines y celebrar al poeta que nos asombra y nos conmueve, a los que hemos leído sus versos, el peatón que nos enseñó que no hay que llorar la muerte, es mejor celebrar la vida. Por esos años, en la década de los 90, pese a él mismo, ya era el rockstar de la poesía, como lo llamó Carlos Monsiváis, que dijo, si la poesía convoca multitudes, no todo está perdido. Ese año de 1996, previo a su gran lectura en el Palacio de Bellas Artes y la Sala de Nezahualcóyotl, el poeta tuvo que acceder a una gira por el norte del país. Desde Tijuana, pasando por Monterrey, Ciudad Victoria y la Feria del Libro de Guadalajara, para leer sus poemas. Y cito en mi libro donde me cuenta. En la Ciudad de México se abrió una casa de cultura que lleva mi nombre y se encuentra en Avenida Revolución 1747. Me llamaron entonces el poeta más popular. Sin habérmelo propuesto, nunca se revirtió mi deseo. Pensaban que la gloria mayor de un poeta consistía en ser anónimo, en que la gente supiera los poemas sin necesidad de saber quién los había escrito. No creía que ser un popular fuera un aval de ser buen poeta. Mi intención siempre fue ser cada vez más preciso, más claro, más sencillo. Todos encontramos de una u otra manera, por uno u otro camino, en la poesía de Sabines, el consuelo humano, como él me lo dijo en la primera entrevista que pude hacerle en 1988. Lo que uno tiene al escribir poesía es emoción. Puede ser alegría, dolor, desesperanza. En ese sentido sí creo mucho en la palabra inspiración, o tal vez no sea inspiración, sino alumbramiento. La poesía no se escribe solamente con la actitud intelectual, reflexiva del hombre. El poema debe ser la emoción del hombre. Si lees un poema no estás buscando palabras sabias, profundas o filosóficas. Buscas una emoción humana y eso es lo que da el arte en general, la emoción de la vida. Hace unos años un colega periodista, pero además poeta y ensayista argentino, Roberto Alifano, me habló de su relación con Jorge Luis Borges, a quien tuvo la oportunidad de conocer en los últimos años de su vida y quien le dictó algunos de sus poemas. Me sentí identificada porque de algún modo el poeta accedió, luego de varios años de terquedad, a dictarme algunos de sus apuntes sobre su vida, y así se fue escribiendo esta obra, que es el resultado de mi libro Sabines, Apuntes Biográficos. Decía Alifano que primero fue devoto lector de Borges y que después la vida le otorgó el raro privilegio de estar cerca de él durante los últimos años de su vida casi diariamente. Y cito, su sabiduría estuvo a mi disposición. Qué mejor regalo que escuchar a Borges, no solo en charlas literarias, sino también en grandes y pequeñas cosas de la vida. Borges modificó mi mundo, lo iluminó con su luz única. Y estas palabras suenan todos los días en mí. Estar cerca de Sabines es uno de los dones que me ha dado la vida. Sabines, como Borges y
y como muchos grandes escritores y humanistas de la literatura universal, era un hombre extraordinario, un personaje maravilloso, un ser generoso con gran sentido del humor. Conocí personalmente a Sabines en 1988. Había leído sus poemas de amor como todos los adolescentes, pero entonces ya también me conmovían Tarumba y algo sobre la muerte del mayor Sabines. Como numerosos lectores jóvenes lo admiraba profundamente y sabía de memoria fragmentos de sus poemas como Yo no lo sé de cierto, Lo supongo, Tu cuerpo está a mi lado, Los amorosos callan, Amanecí triste el día de tu muerte, tía Chofi, pero esa tarde fui al cine e hice el amor. Entonces era estudiante de periodismo en la Carlos Septién y ya reportera en el noticiero Hoy en la Cultura de Canal 11. El marco del primer encuentro fue, pues, una acalorada sesión en la Cámara de Diputados, donde la oposición lanzaba invectas contra los priistas tras el controvertido triunfo de las elecciones presidenciales, donde Sabines había sido nombrado presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. Estaba por crearse el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Ingresé en ese intrincado, escandaloso y repleto salón legislativo. Entre esa multitud el poeta sobresalía con su iluminada personalidad. Estaba de pie en uno de los pasillos y entre gritos y porras, ofensas y golpeteos de la mesa de los diputados, Sabines, con una desenfadada actitud, escribía en un cuaderno los insultos de la oposición que le decían a los priistas. En 15 días la lista aportaba más de 100 expresiones. Los priistas son sordos, ciegos, mudos, ineptos y sensibles, cínicos, magos, alquimistas, zampones, buleros, irresponsables, sucios, humanoides, chilicuiles, mezquinos, vulgares, dinosaurios, coyotes, golondrinas, gaviotas. Y la lista iba apareciendo en algunos de los diarios. Era muy conocido el recelo que Sabines sentía hacia las entrevistas. Sin embargo, en esa ocasión, sorprendentemente aceptó que lo fuera a entrevistar, previo a un cuestionario que le mandé por fax. En diciembre de 1989, el poeta sufrió un accidente en el que se fracturó la pierna izquierda. Las complicaciones fueron creciendo y los malestares aparecieron, y ni casi 40 operaciones lograron reponerlo totalmente en la década que siguió. Sabines no volvió a caminar sin dificultades. Unas semanas después de su accidente lo llamé para ir a verlo. Así comenzaron mis visitas a su casa del Pedregal, casi siempre a las 11 de la mañana, frente a algunas tazas de café y el primer lustro con la presencia de sus cigarros delicados. Algunas veces me dejaba entrevistarlo por su cumpleaños o alguna nueva edición o traducción de sus poemas. Dio así comienzo una amistad profunda. Cada encuentro era un portento de reflexión y filosofía proverbial sobre la condición humana y sus contradicciones, y una lección de vida de alguien que, aquejado por la enfermedad, siempre esperaba el amanecer. No había ocasión en que no saliera de su casa con una emoción que me desbordaba. En varias ocasiones le pedí me dejara grabar cada charla que quería guardar para siempre en sus palabras, pero me dijo: no seas abusiva, ya eres mi amiga y ahora quieres también grabarme. Además, ¿a quién le va a importar mi vida? Insistí y en una de esas visitas me dijo: está bien, te voy a dejar que me grabes. Digo: ahora no. Cuando vuelva a caminar aceptaré que me entrevistes e iremos a un parque, caminaremos por alguna calle, tomaremos un café y así podrás entrevistarme. Ese día nunca llegó. Pero sí llegó el momento en que se dio a comenzar esa larga entrevista que se prolongó por casi 10 años, de encuentros casi semanales y largas conversaciones cuya riqueza originó en mí usarlas como base para escribir una biografía del escritor. Eres ambiciosa, me dijo el poeta. Nadie puede ser una biografía ni siquiera de uno mismo. Hay cosas que se pierden, que se olvidan. Podrías hacer unos apuntes biográficos, eso sí tendría sentido. A partir de ese entonces grabé todas las charlas con él. En ocasiones me avisaba que le harían alguna entrevista y me pedía que fuera para registrarla, o como aquel mediodía en que grabó para la colección del Fondo de Cultura Económica un CD con los poemas de Neruda. Recuerdo una invitación que recibió de Moscú y declinó porque le daba miedo el frío de Rusia. Alguna vez lo invitaron a Líbano, la tierra del mayor Sabines, y tampoco quiso ir porque temía encontrar un país diferente al que recordaba su padre. Me dijo: yo soñaba con ir a conocer la tierra de mis ancestros, pero luego ya no me dieron ganas de ver el Líbano destrozado como parece estar ahora. Las luchas intestas han acabado con él. Jaime Sabines fue y sigue siendo un poeta de todos. Hay un programa en la radio de Buenos Aires que inicia cada mañana con la voz de Sabines diciendo: te quiero a las 10 de la mañana y a las 11 y a las 12 del día. El programa lleva el nombre de ese poema. Y cuando tuve la oportunidad de presentar mi libro en Beirut, a invitación de Jaime García Amaral, embajador de México en Líbano,
diplomático y extraordinario ser humano, conocí a 3 o 4 académicos que trabajaban sobre la obra de Jaime Sabines y me comentaron que parecía un poeta árabe que nunca hubiera salido del Líbano. Y cito: creo que toda esa literatura árabe y mi descendencia paterna marcaron mi visión fatalista de que el hombre, cuando habla de libertad, no es más que un muñeco manejado por la vida. Me encanta toda la literatura árabe, creo que es muy diferente a la occidental. Ellos son más sueltos, más profundos, más líricos. Ven el mundo con ojos más generosos y transparentes. Tagore es uno de mis maestros. Me fascina por su sinceridad, por su ternura. Posee un elemento al que yo aspiro, la profundidad de la poesía oriental. Lograrlo ha sido mi meta. Sabines escribió de temas universales, de la muerte, del amor, de la alegría, del dolor, de la soledad, del paso del tiempo, de la vida que termina y se renueva, de la condición humana. Pocas veces se refirió a su estado natal o habló de la naturaleza de Chiapas. No fue un poeta localista, sino desde sus inicios un autor universal que fue traducido desde 1987 al alemán por la editorial Valver con el título de un poema que se llama Tu cuerpo es latino. En la última década de vida, cuando ya era famoso pese a él mismo, aparecieron varias versiones y ediciones de su poesía en inglés y en francés, nada menos que con la colaboración de poetas como Jean-Claude Lambert al francés, quien hizo Tarumba, y W.S. Merwin al inglés, una selección de poemas bajo el título Pieces of Shadow. Ambos también fueron traductores y amigos de Octavio Paz, quien por cierto nació en marzo también, el día 31 de 1914. Además existen otras versiones en francés para Francia y Quebec, realizadas por otros traductores, y en inglés para Estados Unidos y Reino Unido, diferentes además de estas que mencioné. Ediciones de antologías o libros completos como Tarumba o Algo sobre la muerte del mayor Sabines, o selecciones de sus poemas de amor, incluso ya traducidos como Algo de la muerte, sobre la muerte del mayor Sabines, vuelven a versificarse como lo hizo hace una década Mark Schaeffer. Tras su muerte apareció la antología de Emilio Coco y otra al árabe realizada por el libanés Salafil. Poemas suyos están en antologías en danés, chino, japonés, finlandés, ruso, flamenco, y nuevas versiones de sus poemas fundamentales siguen sumándose a otras traducciones recientes en el mundo. Con esto quiero decir porque es un poeta universal, muy universal, ¿no? Recuerdo una vez que lo visité en su casa, acababa de morir Octavio Paz. Sabines estaba desconsolado, triste y enojado porque era el cárcel, ese mismo que se llevó al mayor Sabines y a su hermano Juan, el que había acabado con la vida de Paz, el único escritor premio Nobel de Literatura que ha conseguido México. Me dijo: mira, Octavio, que ya trabajó tanto por su obra, que se movió en el mundo para que se conociera, se tradujera, que hasta logró el premio Nobel. Ahora ya el cáncer acabó con su vida. Yo a veces pienso que le debo mucho a mi obra. No he hecho ni hice mucho por ella. Salía un libro y lo dejaba solo, me dijo en esa ocasión. Recordamos hoy al peatón que sigue teniendo muchos de sus lectores y que siguen acudiendo a su recuento de poemas, porque la poesía, como lo dijo él, sirve para arrojar del corazón del hombre el desencanto. Ya lo había revelado Julio Sabines Rodríguez, su primogénito, cuando él era muy joven y le preguntó a su padre por qué la mayor parte de su poesía estaba escrita en primera persona, y el poeta le contestó: esa fue una decisión muy consciente. Desde que comencé a escribir, esa es una manera de favorecer la comunicación con el lector, enfatizó, y dijo Julio: esa gran apuesta la va ganando Jaime Sabines. Vamos a escuchar, quiero que escuchen porque yo conservé, solo es un minuto, ya vamos a terminar. Tengo los cassettes de Sabines y los he estado volviendo a revisar. Entonces traje uno donde él va a hablar unos segundos sobre el poema de los amorosos. No quise, él decía que el poema de los amorosos no era su mejor poema, pero sí el más conocido, y bueno, en eso creo que todos estamos de acuerdo. Entonces aquí vamos a ver si se escucha, ¿no? Va a hablar de lo que eran los amorosos. Juan es simplemente más de un cuerpo. Ahorita, que estoy preguntando yo. Sus sentimientos, su manera de ser, siempre buscan el amor. La casa, tal vez. Creo que eso es porque piensa que el amor es una cosa que a veces han idealizado tanto el amor, que cualquier amor real es limitado para ellos. Siempre han buscado siempre un amor perfecto, un amor
total. No sé, no pensaba yo nada. Pregunto en qué Tal vez pensaba. pensaba yo en mi vida, en lo que yo había hecho de joven, ir de un lado para otro, con mujeres. Pero obviamente eso sí, no pensaba yo en ninguna extraña. Era cosa mía, de mi mano. Todo lo que se plantea allí es lo que he hecho a lo largo de toda mi vida. En muchos sentidos el poema anticipa toda mi obra poética. Los grandes temas ahí están ya. La soledad, el amor, la muerte, el tiempo, el cuerpo. Todos los grandes temas están ahí. Entonces tal vez escribí todos los poemas después de los amorosos, sin quererlos, sin pensarlos, sin premeditarlos, sin mucho menos, pero sí, como desarrollando el tema de los amorosos. Tal vez en las últimas líneas, ¿no? Y se van llorando, a mí me aman algunas gentes porque se identifican como dramático y trágico de mi poesía. Pero yo les explicaba que había una muchacha que me decía, ¿verdad que el mundo es una desgracia? ¿Verdad que el mundo no vale la pena vivir esta vida, esta pinche vida? Todo es doloroso, todo es dramático, todo es tremendo. No puede uno pasar nada más que locamente, ¿no? Llorando. Yo leí, yo te equivocas y piensas que yo soy así. Yo soy una parte así, una parte de mí mismo es así, que se revela en contra del dolor y que protesta porque la vida es dolor. Pero yo también conozco la alegría de vivir. La actitud de los poetas malditos. Creo que es una actitud parcial. Los poetas que solo están en la punta de la lanza, circulando en órbita alrededor de la Tierra, que no les gusta regresar. No creo en los poetas malditos en cuanto que están maldiciendo la vida constantemente. Porque no son malditos porque maldicen. Parcial, limitada, verídica, auténtica, pero limitada. La vida es eso, y aparte es el dolor, aparte es la alegría, es la esperanza, es la confianza en la vida, la fe en la vida. Lo que son muchísimas veces, ahora en los momentos más desesperados. Porque yo creo que sí se puede ser poeta maldito a los 21, 25 años. Tal vez yo lo vi. Porque es cuando uno toma demasiado en serio el dolor y las puertas cerradas. Pero después ya de los 30, 35, cuando empiezas ya a madurar, te das cuenta de que la vida también es este otro aspecto. Por eso tal vez yo dejé de pensar en el suicidio. Bueno, hasta ahí lo voy a dejar porque si quieres saber más, va a haber una sorpresa a lo mejor el año que entra, pero bueno. Bueno, pues pensaba ahora que qué lindo que estemos aquí en la Casa Jaime Sabines cuando él también estuvo. Y bueno, hablé con la familia, la familia Sabines Rodríguez, nos mandaron algunos libros que vamos a dar. Yo traje mi libro también, si alguien lo quiere. Y bueno, yo quería que lo escucharan porque de estos cassettes tengo muchos, los estoy revisando otra vez, hay cosas que se me fueron. Por ejemplo, ahora revisando, él hizo una película que hizo Rulfo, ¿no? La
máquina, ¿cómo se llama? Hay una película, la Coca-Cola en la sangre o la máquina, no me acuerdo exactamente el nombre, y Rulfo escribió el guión de la película y dijo que solo sí Sabines lo leía. Es muy bonita, la encuentran en el YouTube. Y entonces, ahora revisando, de repente lee el poema de Sabines. Estuvo muy pocas veces en cosas intelectuales, no le gustaba, quería estar alejado siempre. Primero vendió muebles, después vendió telas, después vendió alimentos para animales. Y entonces, en una vez sí tuvo la beca del Centro Mexicano de Escritores, y justo era Rulfo el que estaba ahí como encargado con Arriola. Y entonces Sabines dice que se encontraban muy bien, porque los dos eran muy discretos, muy temerosos, pero ya cuando se iban a la cantina de frente, pues se la pasaban súper bien. Decía, lo mejor era cuando nos cruzábamos la calle y nos poníamos en la cantina, ahí sí la platicábamos a todo dar. Y entonces, revisando los cassettes, él empieza a leer qué poemas va a leer en la sala de Nezahualcóyotl. Y me dice, a ver, revísame el libro. Y lo estamos revisando, y yo le digo, ay, habría que enterrar a los muertos, sacarlos de la faz de la tierra. Y me dice, ay, ese es buenísimo. No sabes a Rulfo cómo le gustaba. Un día que se lo leí, me dijo, oye, Jaime, este está muy bueno. Y no sabes qué difícil que él te elogiara, nunca te elogiaba, era parco como podía. Y entonces, bueno, eso es lo que he estado revisando. Y ya, bueno, para terminar, quiero decir esto. Ahora toca esperar el 2026 para celebrar el centenario de su nacimiento, con nuevas lecturas de su obra, como la publicación de los poemas rescatados, los inéditos que Jaime Sabines revisó y que ya preparan los hijos de Jaime Chevita, la familia Sabines Rodríguez. Hoy, para adentrarnos en estas celebraciones y encaminarnos, nos mandaron estos libros que están aquí. Muchas gracias.